Cuarto de Ensayo es una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos a Cuarto de Ensayo. Soy Dunia de Wind. Este cuarto es un espacio semanal de conversación y narración de temas que pueden ser de tu interés. Quédate aquí conmigo. Te invito a este espacio, a este rinconcito para pensar. He leído a ciertos periodistas de Ecuador y he visto videos decir de que hace ya tiempo que la paz que se vivía en Ecuador llegó a su fin, y no solo por el reciente y lamentable asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que todos lo vimos a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales de comunicación. Fue asesinado a sangre fría de 3 disparos luego de un acto electoral y dentro de su carro. Pero bueno, no ha sido el único hecho. Se han ido encadenando una serie de hechos previos a ese asesinato y obviamente desde hace unos años, pero también se ha ido recrudeciendo la situación de violencia social en el Ecuador previo a las elecciones electorales que pasaron el pasado domingo, valga la redundancia, el pasado día 20 de agosto. El Consejo Electoral destacó que fue un proceso de escrutinio, un proceso electoral sin incidentes, aunque los candidatos acudieron con chalecos antibalas y un fuerte dispositivo de seguridad ante este proceso de comicios que ha sido bastante traumático. Conmigo se encuentra Héctor Irigoyen Céspedes, que es estratega en comunicación política y a la sazón también fue asesor de uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador, Otto Sonnenholzner, y que obviamente ha vivido en primera persona toda esta situación antes y durante el proceso electoral. Héctor, ¿cómo está la situación? Ya pasó lo que fue la primera vuelta. En ese sentido, hay 2 ganadores: Daniel Noboa, hijo del empresario y varias veces candidato político que también se ha postulado a este cargo, y también una heredera del correísmo que se prevé que puede ser la primera mujer presidenta en Ecuador. Pero ante todo, ¿cómo lo has vivido tú, tanto, en lo laboral, ya como ciudadano del Ecuador? Muchas gracias, Dunia. Muchas gracias a tus fanáticos, a la gente que te sigue, a tus fans, por recibirnos en sus hogares, en sus carros, en sus oficinas. Mira, fue un proceso muy difícil por las circunstancias de inseguridad que tú bien has descrito, que está viviendo todavía, porque no ha pasado el Ecuador. Yo como dominicano residente de hace más de 20 años en Ecuador, he vivido diferentes procesos en el país y es la primera vez que me ha tocado uno en circunstancias de inseguridad y de incertidumbre como este. Como bien mencionaste, estuvimos acompañando a uno de los candidatos presidenciales. Luego de la muerte de Fernando Villavicencio, 10 días antes de las elecciones, todo el panorama cambió. Fíjate que los candidatos que quedaron en los primeros lugares, todos fueron candidatos que irrumpieron en un discurso disruptivo, en un discurso enfrentador, confrontador. No así nuestro candidato, quien no quiso entrar en un discurso confrontador, quiso mantener un discurso mucho más abierto, mucho más conciliador. Lamentablemente, el pueblo buscaba un discurso realmente, un discurso de guerra. Buscaron los candidatos, votaron por un candidato como Daniel Noboa, que estuvo durante la última semana de campaña electoral con un chaleco antibalas y rodeado de una parafernalia enorme de seguridad, demostrando así el nivel de inseguridad que había en el país y el nivel de tensión y de miedo que vivían los ecuatorianos. Como bien lo señalas, hijo de un empresario, Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos del país, que ha sido 5 veces candidato presidencial, ha perdido las 5 veces y ha estado 3 veces en segunda vuelta electoral y ha perdido 3 veces en segunda vuelta. Fue un hombre que se apasionó por la presidencia de la República y gran parte de su vida adulta la pasó de candidato presidencial, nunca llegó al poder. Fue el candidato que se enfrentó contra Rafael Correa en el 2006 en segunda vuelta y que
a quien ganó Rafael Correa en el 2006 y a partir de ahí entró a la presidencia de la República. Hoy, una pupila de Rafael Correa, Luisa González, se enfrenta al hijo de aquel candidato 17 años después. Veremos qué pasa. Yo personalmente veo el correísmo muy fuerte para esta elección, muy fuerte. Daniel Noboa tendrá que demostrar muchas cosas. Mi opinión personal, no dio el primer gran paso que tenía que dar desde el día que se supo que pasaba segunda vuelta, que fue llamar a los demás candidatos, porque Daniel apenas llega con el 23% de votos, necesita muchos votos para poder ganar en segunda vuelta. Él debió de hacer un llamado a los demás candidatos a formar una coalición para enfrentar al correísmo, que definitivamente es muy fuerte. Tienen 51 asambleístas, 6 asambleístas más, 5 asambleístas más de lo que tenían en la legislatura anterior, que eran la bancada más grande de la asamblea. Hoy tienen 5 legisladores más de lo que tenían. Es un bloque muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, la verdad que esperaba que Daniel Noboa llamara a una coalición a los demás candidatos. No lo hizo y dijo que él no cree en coaliciones, dijo que las coaliciones son una especie de reparto. Me parece que está totalmente perdido, no tiene idea de lo que está hablando. Tú que vives en España, la mayoría de los gobiernos europeos están formados por coaliciones. En este caso sí, es así. La mayoría, actualmente el 80% los gobiernos de los gobiernos europeos están formados por coaliciones. Prácticamente ningún candidato hoy en Europa gana solo y forma gobierno solo. E incluso en Latinoamérica, Latinoamérica también. Así es, pero más en Europa. En Europa, digamos que en Europa transita la experiencia más clara sobre formar coaliciones. No tiene nada que ver con reparto del gobierno, tiene que ver con gobernabilidad. Lo que pasa es que a veces esos aliados no convienen mucho, Héctor. Pero bueno, para preservar el poder hay mucha gente que hace de todo y tú lo sabes. Pero depende con quién te vas a aliar. Yo creo que los candidatos que quedaron en segundo, tercer, cuarto y quinto puesto no son candidatos que tengan colas que les pisen. No son candidatos que tengan en este momento ningún tipo de problema o hayan estado en ningún tipo de problema. Inclusive los que quedaron en sexto y séptimo lugar, Jaco Pérez y Javier Elba, no son personas que han estado vinculadas a ningún tipo de problema de corrupción. Peor, Otto Sonnenholner, Cristian Zurita, Jan Topic, no son candidatos que hayan estado marcados. Yo creo que armar una coalición con cualquiera de estos candidatos es lo que le conviene al país. Si es verdad que quieren ganar el correísmo, si Noboa hace lo mismo que hizo el papá, que en el año 2006 subestimó a Correa y no quiso hacer ninguna clase de alianza con el resto de candidatos que quedaron en tercer y cuarto puesto, me parece que sus posibilidades de ganar las elecciones se van a ver seriamente mermadas. Bueno, aquí en esta primera vuelta, como dijimos anteriormente, salieron electos la candidata Luisa González del partido del expresidente Correa y, como le llaman en Ecuador y ya en otras latitudes, la heredera de Correa, y como bien dices, Daniel Noboa, de Alianza Acción Democrática Nacional, que tengo entendido que ha sido 6 veces ya, bueno, su padre candidato a la presidencia y que se sometieron a este escrutinio de la sociedad. Pero independientemente de esto, Héctor, ¿cómo fue el proceso dentro de toda esta ola de violencia que se vive? ¿La gente acudió? ¿Hubo mucha abstención? Los periódicos, los medios dicen una cosa, pero a ti que estás allí, te quiero preguntar, ¿cómo lo viviste tú? Independientemente de lo que te tocó a ti como estratega de comunicación política al lado del otro candidato, de Otto, ¿cómo lo viviste tú? Porque transcurrió sin problemas, sin grandes sucesos, pero es que Ecuador tiene una situación bastante grave de violencia actualmente. Mira, realmente el día de las elecciones no hubo ninguna clase de conflicto. La policía y el ejército estuvieron presentes en todos los recintos electorales. Lo único que te puedo decir es que el 90% de los recintos electorales lucían vacíos el día de las elecciones a diferentes horas. Estaba revisando parte de los medios principales de comunicación del Ecuador, Ecuavisa, RTS, Canal 1, TC Televisión, Gamavisión, los 5 principales canales de televisión que transmitían en vivo de diferentes centros de votación, y los centros de votación estaban vacíos. Vacíos. Se veía muy poca concurrencia. Yo voto en el Colegio Javier, en la Avenida del Bombero, el Vía la Costa, en un colegio jesuita muy grande. Ahí debe haber unas 20 mesas de votación. Normalmente votar siempre ha sido un problema de tiempo porque hay que hacer una fila por lo menos de 20 minutos, media hora en todas las elecciones. Siempre ha habido largas filas en cada mesa, y en esta ocasión no vi una sola mesa
donde haya más de una persona votando. En todas las mesas estaban vacías. En la mía no había nadie. Yo llegué y voté de una. Yo llegué, presenté mi cédula y voté de una porque no había nadie. Es la primera vez en todos los años que tengo viviendo en el Ecuador que voto de una, porque no. O sea, siempre el centro de votación ha estado lleno totalmente. Y, oh sorpresa, en la noche dice el Consejo Electoral que votó el 83% de la población del país. Mi querida Dunia, te lo puedo certificar con las manos sobre la Biblia, no se lo creo ni que me lo diga un santo. Que votó el 83% del país, definitivamente, de mi punto de vista, imposible, improbable, porque la mayoría de los centros de votación del país estaban vacíos y peor en algunas provincias de mucha violencia, como Esmeraldas, como Santa Elena, Los Ríos, la ciudad de Durán en Ecuador, donde estaba justamente viendo un video cuando el alcalde va a votar, eran las 11 de la mañana y el centro de votación estaba vacío. Señores, ahí no había nadie, no había un alma en ese centro de votación. Más o menos un poco de ruido hicieron la gente que acompañó al alcalde de la ciudad, quien sufrió un atentado criminal. El día que iba a posicionarse como alcalde sufrió un atentado criminal, gracias a Dios salió ileso, pero hubo varios en el atentado. El alcalde Chonillo de la ciudad de Durán, y más o menos el ruido lo hizo la gente que lo acompañó a él, pero en el centro de votación no había nadie. Todas las mesas que presentaron las cámaras estaban totalmente vacías. En el mío, donde yo fui a votar, pasaba exactamente lo mismo. Todas las mesas de votación estaban vacías. No había nadie en espera. Había una persona que está votando, pero no había nadie en la fila detrás de él. Muy diferente a todas las elecciones anteriores, muy diferente a la última elección del año 2021, en donde cuando yo llegué a votar, por lo menos yo tenía entre 30 a 35 personas delante mío en la fila. Me tocó una espera más o menos entre 25 y media hora. Y todas las elecciones anteriores también fue lo mismo. En esta no había nadie. Y dice el Consejo Electoral que votó el 83%. Eso significa que ha sido la votación más alta de las últimas 5 elecciones en Ecuador. Si es verdad que votó el 83%, fue la elección más alta de las últimas 5 elecciones. ¿Y tú no estás de acuerdo con lo que dice el Consejo Electoral? Pero ni siquiera es lo que yo opino, es lo que la prueba, yo me remito a la prueba. Ya. Remito a todos los medios de comunicación que estaban transmitiendo desde los centros de votación y estaban presentando la realidad de todo el país. Los centros de votación estaban vacíos. Ya. Bueno, vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Con relación a la situación y al crimen de Villavicencio, que ese hecho no quedaría impune. Sobre todo ordenó un estado de sitio, un estado de excepción para tratar de una manera u otra de controlar la violencia y que Ecuador se ha convertido en un estado fallido. Héctor, tú tienes más de 25 años viviendo en Ecuador, estás allí. ¿Qué, a juicio tuyo, qué es lo que ha ido detonando esta situación, deteriorando la sociedad? Se habla del crimen organizado, del narcotráfico. Recordamos hace un par de años en la situación que se vivió en las cárceles de Ecuador, que el otro día también sucedió algo, como hace 2 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que está pasando en este lugar que años atrás era un referente de paz y hoy es un referente de la violencia? Mira, aquí realmente comenzó a deteriorarse la seguridad alrededor del año 2010, 2012, cuando el expresidente Rafael Correa pacta un acuerdo con varios grupos delictivos, los Latin King, choneros, etcétera, supuestamente para desmovilizar estos grupos, y estos grupos pasan a la administración pública a trabajar. En la administración pública conocieron cómo se manejaba el Estado, no lo conocían cómo se manejaban los sistemas de compras públicas que no lo conocían, y a partir de ahí, mi estimada Dunia, nunca los pudieron sacar de la administración pública.
y comenzó una corrupción galopante, ya no corrupción política, sino una corrupción liderada y dirigida por bandas criminales. Y recordemos que en el año 2008, Rafael Correa denuncia y cancela el acuerdo de Ecuador con los Estados Unidos para la base militar de Manta, de la ciudad de Manta, la base aérea, que daba soporte estratégico en la lucha contra el narcotráfico. Tan pronto los militares de Manta se van del Ecuador, comienza una oleada de mexicanos, de supuestos inversores colombianos, peruanos, a llegar al país, albaneses, a instalarse en el país, y de repente, de 4 grupos criminales conocidos que había en Ecuador, pasamos a 25 bandas criminales en el año 2017. Entiende que todo esto fue un proceso de años, no fue algo de la noche a la mañana, y hoy Ecuador, después de México, es el país con la mayor cantidad de grupos narcodelictivos operando directamente en sus territorios, y Ecuador pasó de capturar en el año 2017 45 toneladas de cocaína a 220 toneladas de cocaína en el año 2022. Increíble. Estamos hablando que Ecuador es el mayor traficante de drogas del mundo. Es el país de más tráfico de droga en todo el mundo. Los puertos, zonas geográficas como la provincia de Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeralda, totalmente tomados por el crimen organizado, sin control del Estado. Por eso se tipifica como Estado fallido. El término Estado fallido se aplica cuando el Estado pierde control de sus territorios, pierde control de la seguridad, pierde control social, pierde control sobre los servicios que se le da a la gente, y esos servicios pasan a suplirlos el crimen organizado a través de intercambios forzosos, o sea, a través de vacunas o extorsiones. Por eso Ecuador se tipifica perfectamente como Estado fallido, como lo es México también. No les gusta a los mexicanos que se lo digan, pero México también es un Estado fallido. Bueno, es así, es así. Presencia en gran parte del norte del país, ahí manda los carteles de droga y no manda el Estado. En Ecuador, varias provincias, en parte de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Esmeralda y Santo Domingo de los Áchilas, manda el crimen organizado. Ahí no manda el Estado ecuatoriano. ¿La policía no se mete en esos lugares o es que ya lo ha dejado a lo que venga, como decimos en Santo Domingo, a lo que venga, a lo que tenga que venir? No se involucra. ¿Qué dice el Estado? ¿Qué dice el presidente? Los de antes, los de ahora. Porque hay gobiernos que permiten y son más permisivos que otros, Héctor. ¿Qué prevé el gobierno actual con esta situación de Ecuador? Mira, el gobierno actual le tocó heredar una situación difícil, claro, inmanejable ya en las cárceles del país. No se puede decir que Guillermo Lasso es el culpable. No, Guillermo Lasso llegó en un punto crítico que lamentablemente no pudo manejar. El presidente debió de tomar medidas drásticas del primer día que llegó. Esperó mucho tiempo. Lamentablemente esperó tanto tiempo que ya cuando quiso tomar esas medidas ya era un poco tarde, porque ya el crimen organizado se había entronizado en las instituciones de seguridad del Estado, llámese Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y hoy muchas de las bandas delictivas son protegidas porque hay miembros de la policía y las Fuerzas Armadas metidas en ellas. Ha pasado lo que pasó en Colombia hace 2 décadas, lo que está pasando en México desde hace 5 años, en donde las bandas organizadas ya forman parte de la élite institucional de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces así es muy difícil poder controlar. Yo creo que el presidente Lasso, dentro de su visión, ha hecho lo que le ha entendido, pero no ha sido suficiente, porque para hacer lo que hay que hacer, hay que jugársela, Dunia. Para hacer lo que hay que hacer, no hay que pensar como demócrata. Para hacer lo que hay que hacer en una situación como la del Ecuador, hay que tener los pantalones bien puestos, pensar en el futuro, no en las próximas elecciones, y jugarse. Porque la medida que hay que tomar es una medida que solo la podría tomar una dictadura. Por ejemplo, ¿cuál medida? ¿Cuál medida? Sí. La toma absoluta de las cárceles del país, como lo hizo Bukele en El Salvador, pero con un sistema de aislamiento total que no le permita a ningún reo de las cárceles de máxima seguridad, de los pabellones de máxima seguridad, tener ningún tipo de comunicación con el exterior, ni siquiera con sus familiares, por lo menos durante los próximos 6 meses, para poder desbancar las cabezas
de esos grupos criminales. Solo con una acción de este tipo. Pero ¿de qué le vale al Estado dictar un estado de excepción, tomarse un día las cárceles y permitir que los cabecillas sigan comunicándose por teléfono y dando órdenes de a quién matar y a quién secuestrar? Eso es una vagabundería. Eso pasa en todas las cárceles de Latinoamérica. Pero sobre todo en Ecuador, donde hay 26 grupos delictivos del crimen organizado internacional. Quizás en otros países, quizás en nuestro país, en la República Dominicana, no es así porque allá no hay este efecto de bandas internacionales operando directamente en el país como operan en Ecuador. Allá no hay este efecto en República Dominicana. Allá no pasa este problema en las cárceles como pasa en Ecuador. En Ecuador el problema es mucho más grave. O sea, la toma de las cárceles debe ser una toma violenta, porque no puede ser pidiéndole permiso a los presos para entrar, y de absoluto aislamiento. Tienen que coger a esa gente y llevárselas, primero desaparecerlas durante un tiempo en un lugar, en una base militar secreta, privada, donde no tengan contacto con el mundo exterior. Y a partir de ahí pueden comenzar a desbandar los grupos criminales. A partir de ahí. Pero mientras los cabecillas estén en las cárceles principales, con comunicación, teniendo contacto con el exterior y dando órdenes, no van a poder hacer absolutamente nada en contra del crimen organizado internacional. Esa es una medida, Dunia. Esa es una. La otra medida, sí, dime, que yo les recomendaría al Estado, sería la extradición inmediata de todos los cabecillas de las bandas criminales del narcotráfico a Estados Unidos. Totalmente de acuerdo contigo. Ten por seguro que cuando se vayan los primeros 50, los 50 restantes van a colaborar con el Estado. Ese es el crimen organizado entonces que está detrás de lo que, bueno, del asesinato de Villavicencio y de otras tantas situaciones que está viviendo el Ecuador. Y es una pena cómo se ha ido deteriorando la situación social en este país. De verdad que quién lo diría, pero ya está entronizado el narcotráfico en Ecuador. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora. Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Héctor, ¿regresas a Santo Domingo algún día? Cambiando un poco la dinámica. Yo voy a Santo Domingo cada 40 días promedio. Ah, sí, estoy qué asesorando bien. unas campañas electorales allá para Sí, elecciones del próximo año, elecciones de febrero, que son la elección de alcaldes. Para estamos mayo, en eso, estamos en eso fuertemente. Sí, yo estoy haciendo asesoría allá en Dominicana y estoy viajando constantemente. Me mantengo muy al día de la política y lo social en Dominicana. Ya. Bueno, Héctor, muchísimas gracias. Yo sé que estás bastante ocupado, pero quería tener tu testimonio aquí en este cuarto de ensayo. Lamento la situación y es, como dije, una pena que se haya deteriorado tanto una situación social en un país donde antes no se veía esta situación. Pero eso es lo que carcome la sociedad del crimen organizado y eso es lo que es lamentablemente Latinoamérica, aunque algunos se nieguen a aceptarlo. Violencia, criminalidad, narcotráfico y a ver quién puede detener esta situación. Mira, esa es la realidad latinoamericana. Yo le deseo lo mejor al candidato Daniel Noboa, quien es el candidato que representa la tendencia de la derecha. Si tú me preguntas por quién voy a votar, votaré por Daniel Noboa. Si me preguntas a quién yo le apuesto que ganaría la presidencia, no estoy seguro. Yeah. Dos cosas muy diferentes. Por convicción, como hombre de derecha, como hombre democrático, voy a votar por Daniel Noboa, porque entiendo que representa la tendencia antitotalitaria en el país, pero yo pienso que en este momento el correísmo tiene una gran oportunidad con Luisa González de regresar al poder. Gracias, Héctor, por tu tiempo. Gracias a ti. Continúe a 100 metros por la avenida Qué lo que con Qué lo que. En 200 metros preparan un desayunito que da la hora.
Gire a la izquierda en el Corito Guaguaguá. En la rotonda, tome la segunda salida. Manito, te dije que tomaras la segunda salida. A 500 metros llegará a su destino. Paseo de la Castellana 93, Oficina de Representación Banreservas Madrid. Porque donde haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En América Latina se habla de violencia todos los días, de crimen organizado, de narcotráfico. Estas palabras centran los debates políticos, acapara las conversaciones en el trabajo, llena las miradas de tristeza, de desasosiegos en favelas, en barrios marginados y determina un sinfín de rutinas y de problemas en cada una de las sociedades de este hemisferio. Y se habla de violencia porque la tenemos cada día, en un lugar más enraizada que en otro, pero la tenemos. Y más allá de todos los planes de la perorata policíaca, de los consejos, de las advertencias y los eufemismos burocráticos, la seguridad es un sueño en muchos de los países de Latinoamérica y lo es en este momento en Ecuador, donde antes se vivía en paz y hoy es peor convivir allí, conjuntamente con estos cánceres que se han adueñado de la sociedad. Vamos a ver qué ocurre en la próxima segunda vuelta en este país andino. Vamos a ver qué va a pasar. Ojalá este país no se convierta, o si ya lo es, en un segundo México con relación a los enfrentamientos entre carteles de la droga. Gracias por estar aquí en este cuarto de ensayo, en este rinconcito para pensar. Cuarto de ensayo es una producción de AGC Communications, conducción y dirección general Dunia de Wind. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido cuando nos escuches por la plataforma de tu preferencia. Déjanos tus comentarios a través del correo cuartodeensayopodcast@gmail.com. Cuarto de ensayo fue una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos.